Bienvenidos, esto es Panorama 360, aquí en UCL, las noticias más importantes del mundo y lo que pasó en la semana. Una imagen de estas que llaman la atención fue el encuentro de Zelensky y Trump ahí en el Vaticano, ¿sí? Los dos fueron al funeral del Papa, pero ese encuentro va a marcar la agenda mundial. Mientras tanto, consecuencias de Trump, consecuencias de la guerra de Rusia, consecuencias de lo que sucede en el Medio Oriente, estamos viendo el crecimiento de los BRICS. ¿Y qué sucedió en Río de Janeiro? ¿Qué nos dice esta Veamos. cumbre de los BRICS? Lo que vimos en Río no fue solo una reunión diplomática más. Por primera vez, los BRICS se sentaron a la mesa en su nuevo formato ampliado. Los BRICS se sentaron allí en Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, en Río de Janeiro, durante 2 días para trabajar en una visión conjunta con los grandes retos globales. Fue una señal de unión frente al avance, tal vez, de Donald Trump. Si elegimos permanecer en silencio, ceder y dar marcha atrás, solo envalentaremos al rival. Esto dice, por supuesto, por Donald Trump. 11 países que representan, ahí lo vemos a Lavrov, ¿sí? El ministro de Exteriores ruso, y su presencia firme e importante, es casi el dueño de ese eje. 40% de la población mundial y casi el 40% del PBI mundial se juntaron en esos 2 días, charlando de los desafíos que le pone este mundo de aranceles. Por supuesto, cada uno con su pensamiento, su idiosincrasia. No terminaron de firmar un documento final porque 2 de los países no lo quisieron hacer. Y aquí vemos también cómo no es un solo idioma al unísono. Vemos cómo también en estas potencias económicas hay divergencias. Lo cierto es que se juntaron, ¿sí? Dicen que no son una alternativa al G7, pero lo cierto es que su poder económico en conjunto puede representar un gran dolor de cabeza. Tal vez veamos esta alianza, cómo va creciendo. Este fue un primer paso, ¿no? A los 4 países originales se les agregaron otros 9 y hay mucha intención de otros países de formar parte de los BRICS. Las imágenes son importantes, las señales son contundentes. Señoras y señores, los invito a quedarse aquí en Panorama 360. Nos vamos a ir a Israel, vamos a conocer su realidad y qué es lo que piensan profundamente acerca de este momento actual. Vamos a un pequeño corte y seguimos aquí en Panorama 360. Pinturería Yanina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Estamos en Panorama 360 y por supuesto la actualidad, la coyuntura y lo que sucede en el mundo nos interesa en absoluto. Nos vamos a trasladar a Israel. Allí está Natalio Steiner, que es periodista, docente, conferencista, ensayista y fundador y director del periódico Comunidades Plus. Bienvenido, Natalio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, contanos hoy actualmente qué está sucediendo allí en Israel y después vamos a adentrarnos, por supuesto, en el tema Irán, que creo que es el tema de fondo. Bueno, principalmente decir que el día de hoy ha sido un día especial para Israel. Está terminando el día, está terminando la jornada, de acuerdo al calendario judío,
de la fecha de duelo nacional del pueblo judío más importante, que es el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, lo que llama Yom HaShoah, el día del Holocausto. Y aquí en Israel esto tiene una significación no menor, muy grande, muy elevada. En el país viven 120.000 sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto. Mueren 35 por día por cuestiones naturales de la edad, obviamente. Y por otro lado, también tengamos en cuenta de que 2.500 de ellos sufrieron esencialmente lo que era la matanza o la masacre del 7 de octubre del 2023. Con el ataque terrorista, también 2.500 de ellos sufrieron. Hoy ha sido un día en especial donde los programas de televisión, la radio, los medios se encargaron de cubrir estas situaciones, pero obviamente el país está en un clima naturalmente de guerra, especialmente en la franja de Gaza, donde se ha registrado un aumento de los ataques israelíes al día de hoy, habida cuenta de que los terroristas han comenzado nuevamente a disparar sobre poblados israelíes que ya habían sido de alguna forma liberados, podemos decirlo así, de la amenaza terrorista, cosa que, bueno, ahora nos vamos dando cuenta que no resulta tan sencillo. Natalia, en cuanto al intercambio de rehenes, que parecía que estaban llegando a un acuerdo y con eso iba a haber un cese del fuego, ¿qué situación se encuentra? Se encuentra paralizada. Evidentemente hay algún tipo de negociación off the record, por así decirlo, pero la verdad que el panorama por el momento es de muy poco optimismo. Las posiciones son muy difíciles, muy distantes de poder encontrarse de por sí. Las diferencias son muy, muy grandes. Por ejemplo, el Hamas islámico exige para la liberación de los 59 cautivos, de los cuales 24 están con vida y el resto son cuerpos de personas muertas, secuestradas o asesinadas por el Hamas en cautiverio. El Hamas islámico exige la retirada total de Israel de la franja de Gaza. Israel ocupa hoy el 40% de la franja de Gaza. Exige también que Israel apoye la reconstrucción de la franja de Gaza, que está realmente deteriorada por la guerra, realmente, que buscó el Hamas. Por otro lado, también exige la liberación de terroristas palestinos de las cárceles en cantidades muy importantes, restitución de la ayuda humanitaria, del ingreso de comida, de combustible, algo que Israel ha frenado hace 3 semanas atrás, para presionar al Hamas islámico, aunque todavía en Gaza hay stock para un mes de comida aproximadamente y de alimentos y de servicios elementales y esenciales, y que Israel proclame el fin de la guerra y se comprometa ante un tribunal internacional o un organismo internacional a que después que los cautivos sean liberados, Israel no continúe la guerra contra el terror. En otras palabras, el Hamas quiere salir de la guerra con una sensación de victoria que no ha logrado o no está logrando y quiere salir de alguna manera con poder político y algo de poder militar. Sí, pero cosa que hasta el mundo árabe quiere. Creo que ahí el poder político esto que estás vos planteando no va a ser posible. Vemos también imágenes de gente también allí en Palestina que está en contra de Hamas y que dije que ya pide que se vayan, por un lado. Por otro, diste un dato bastante interesante, que fue el 40% de la franja de Gaza está ocupada por Israel. ¿Qué tiene pensado Israel ahí? ¿Generar una zona de, no sé si se podría decir de paz, de tensión o un espacio militar? ¿Cómo sería la situación? Bueno, esto es muy importante la pregunta porque una de las inquietudes justamente tiene que ver con el hecho qué va a pasar con lo que se llama el día después. Claro. El día después significa qué va a pasar en el futuro con Gaza cuando el Hamas sea derrotado, más cerca, más atrás en el tiempo, cuando sea, pero el Hamas va a ser derrotado porque Israel no admite que obviamente pueda coexistir un ente terrorista que pueda ser capaz de llevar otra masacre en forma paralela, menor, mayor, a lo que ya ha sucedido el 7 del 10, tanto en Gaza como en otros lugares. Ahora, permíteme que te diga que tomemos la franja de Gaza, necesitaremos un mapa, pero no importa. Tomémosla como si fuera una especie de rectángulo. Sí. ¿Qué ocupa Israel de ese rectángulo? Ocupa todos los bordes que limitan con Gaza y con Egipto, un borde con Egipto y 3 con Gaza, están ocupados en un radio de 2 kilómetros, 3 kilómetros de profundidad dentro de Gaza, dentro de la franja de Gaza. ¿Por qué? Para establecer una zona de seguridad, que los terroristas no puedan volver a infiltrarse, no puedan volver a acercarse a la frontera alambrada
y no puedan volver a atacar los kibutzim, las aldeas, las zonas que están en un proceso de reconstrucción. Entonces Israel tiene como un elemento de presión en el sentido de decir, nosotros, a cambio de una retirada total israelí de la Franja de Gaza, exigimos, por un lado, el desarme total verificable del Hamas islámico, el fin del poder político del Hamas islámico, el exilio de los principales líderes terroristas de la organización, la transformación del Hamas en un partido político, si quiere, en un grupo político, pero no en una organización terrorista que proclama la destrucción del Estado de Israel y lo quiere llevar a cabo. Es un tema complejo, Sí. difícil, porque por otro lado, la Franja de Gaza no está deshabitada. Hay 2.100.000 palestinos que viven y obviamente Israel no tiene intenciones de tomar a su cargo la alimentación de 2.100.000 personas y el dominio sobre ella, porque significaría una carga humanitaria ni que el Estado de Israel puede soportar, ni que tampoco los palestinos van a admitir. Por lo tanto, es ahí donde entran a jugar las fuerzas árabes. Países como Egipto, países como Emiratos Árabes Unidos, que gozan de la confianza dentro de todo del Estado de Israel, se podrían llegar a ser mediadores, podrían llegar a ser administradores de la Franja de Gaza. Podría, y lo pongo en condicional, Sí, sí. la Autoridad Nacional Palestina, que tiene una posición distinta en parte al Hamas islámico, podría formarse una especie de una mesa de 4 patas, donde haya 3 patas administrativas y la pata de seguridad está a cargo de Israel. También hay una opción de un despliegue de tropas norteamericanas, esto es algo más lejano en el tiempo, no tropas de Naciones Unidas porque han tenido pésima experiencia para Israel y por lo tanto Israel no convalida a una entidad que sanciona a Israel porque levanta la mano para opinar y que tiene resoluciones permanentes y siempre en contra del Estado hebreo, cualquiera sea la situación. Por lo tanto, mirando al futuro es crítico, hay que ver cómo puede resolverse, pero sin... Cuando el gobierno israelí habla de desintegrar o de destruir al Hamas islámico, no está diciendo que hasta el último terrorista va a desaparecer si no terminamos la guerra. Lo que está diciendo es que debe perder el poder. Y hoy por hoy todavía el poder lo sostiene en Gaza el Hamas islámico. Y nosotros lo vemos cuando reprime a su propia población, la cual se quejan, con total lógica, de que el Hamas se queda con la mayor parte de los alimentos que han ingresado a la Franja de Gaza y los vende en el mercado negro o los vende a cambio de reclutar a chicos de 15 y 16 años para tratar de suplementar a los terroristas que Israel ha eliminado. Es perverso, es de un grado de Es perversidad. muy difícil y uno piensa también, todos esos chicos que tal vez quedaron huérfanos van a ser cautivados de alguna forma por Hamas, esperemos que no, pero bueno, pero es digamos, tierra fértil para que esa ideología pueda bregar en esos chicos. Ahora, salgamos un poco, y también hay un interesado, ¿no? Sí. Perdón, en reconstruir la franja también, que es China, es otro actor que está fuera de la región, pero como que se está metiendo en muchos otros sectores y hay que tener cuidado con ese actor. Pero ahora sí, pasemos a Irán, ¿no? Y esta posibilidad de tener un arma nuclear. Bueno, obviamente el tema de Irán es un tema de altísima complejidad, que no es un tema nuevo, ya ha empezado hace 20 años atrás, un poco más, cuando Irán ha buscado transformarse en una potencia nuclear y nunca, pero jamás, nunca y nunca, ha negado, y lo dice abiertamente, su intención de destruir al Estado de Israel. Lo que pasa es que en el mensaje iraní se soslaya lo siguiente. Ellos dicen, nosotros queremos energía nuclear con fines pacíficos, como tiene todo el mundo, casi todo el mundo, Sí. Francia, Argentina, distintos países, para la producción de energía eléctrica, que es una energía más limpia, que es un tipo más renovable, aunque tiene riesgos, que otras fuentes energéticas petroleras, etcétera. Hasta ahí parece todo muy bien, Sí. todo normal. Pero un mismo país que a su vez, por un lado, proclama constantemente la destrucción del ente sionista, del Estado judío, no nombra a Israel por su nombre porque no lo reconoce, que ha armado una guerra con 7 frentes contra el Estado hebreo y que busca su destrucción abierta, entonces tener la posibilidad de que un programa civil de enriquecimiento nuclear de 3,70% pase del 20 al 60% como hasta ahora y pueda pasar al 90%, eso significa que Irán puede tener en corto plazo prácticamente entre 6 y 10 bombas atómicas, al estilo de Hiroshima. Israel no va a convivir con eso. Israel ya ha manifestado claramente que bajo ningún punto de vista va a aceptar a un Irán nuclear de ninguna forma,
La única opción que podría ser un Irán nuclear sería que los norteamericanos, el gobierno norteamericano, intervenga en el control del enriquecimiento de uranio y en la administración de ese uranio enriquecido. Y es importante decirle a la gente que el uranio enriquecido es el elemento primordial para transformar después a lo que sería un artefacto nuclear, es decir, el componente central de una bomba atómica que producirá la fisión nuclear cuando sea disparada. Hay 3 situaciones en lo nuclear que Israel se opone a Irán. Uno, el enriquecimiento de uranio. Sí. El segundo, el hecho que Irán ya tiene desarrollado misiles balísticos que pueden impactar sobre Israel porque tienen 2.500 kilómetros de alcance. Lo que le falta a Irán es armar la pieza del rompecabezas. Claro. Es decir, el vector, el factor que lleve a que el uranio enriquecido se transforme en un elemento disparador de fisión nuclear, como se llama, para transformarse en bomba atómica cuando impacte, Dios libre y guarde, sobre algún objetivo dentro del Estado de Israel. Quiero aclarar que la superficie geográfica de Irán es cerca de 40 veces más grande que el Estado de Israel. Israel es más pequeño que la provincia de Tucumán. Es una potencia regional, Irán, eso es sin duda. Es una potencia regional, aspira a transformarse. Ahora, ¿qué pasa con Trump? Porque aquí es un factor importante. Israel ha confiado en Trump. Trump ha tenido declaraciones muy sólidas en favor de Israel. No vamos a permitir un Irán nuclear, no vamos a permitir un Irán con armas nucleares. Irán puede llegar a conocer lo que son nuestras bombas de destrucción que no hemos utilizado, Irán esto, Irán lo otro. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Ya van 2 rondas de negociaciones, donde si bien la palabra negociar siempre parece buena, pero si se negocia la persistencia de un Irán nuclear, para Israel eso no es bueno. Y por lo tanto, en ese aspecto es donde Israel tiene desavenencias con la actual administración Trump, casi el único tema con el cual tiene alguna desavenencia importante, en este giro que ha dado el gobierno de Trump, que venía de una amenaza de belicosidad a una actitud de sumisión a la firma de un acuerdo que transforme a Irán en una potencia nuclear menor, entre comillas, y demás. Además, quiero aclarar otro aspecto. La nuclearización de Irán tiene para Israel aparejado otro problema, y es que los vecinos de Irán que no confían en el régimen de Irán también van a avanzar en un plan de nuclearización. Por ejemplo, Arabia Saudita, Egipto y algo más lejos, ya que está del otro lado de la frontera, Turquía. Bueno. Es decir, que la nuclearización de Irán va a disparar una carrera armamentística nuclear que evidentemente no beneficia a la región. Ahora, en cuanto a Turquía, ¿no? Porque vimos también que Erdogan habló pésimo de Israel. ¿Tiene posibilidades de algún armamento nuclear? ¿Está enriqueciendo? No, a ver, Turquía tiene una relación con Israel muy ambigua, muy ambivalente. Claro. No podemos esconder de que este momento, desde el 7 de octubre en adelante, es el momento de peores relaciones entre Turquía e Israel. Turquía es un país musulmán, sí, pero es un país musulmán que tiene un pie importante en Europa, en la OTAN, y un pie importante en Asia, y tiene aspiraciones geopolíticas a través de Erdogan de transformarse en una potencia competitiva de Egipto y de Irán en la zona del Medio Oriente. Ahora, Turquía ideológicamente ha apoyado en los últimos tiempos al Hamas islámico, porque en realidad Turquía, su base de poder hoy en día de Erdogan desde el 2002 hasta el día de hoy, que es una república formalmente democrática, pero ha sido un proceso avanzado de islamización sunita, Turquía en realidad ha apoyado a la llamada Hermandad Musulmana, que es la organización que ha creado indirectamente al Hamas islámico. Por lo tanto, Turquía apoya al Hamas. Ahora, mira qué contrasentido. El primer país musulmán del mundo en reconocer a Israel fue Turquía. Ahora, ¿Turquía tiene algún plan nuclear? No que yo sepa, abiertamente no que yo sepa, pero lo que Turquía tiene es el ejército más poderoso de toda la región del Medio Oriente, y el ejército más importante de la OTAN es el ejército turco. Y es un ejército que no solo está pertrechado, está muy bien armado, es poderoso, sino que además el actual líder Erdogan tiene ambiciones políticas de expansión a lo que se llama un neo-otomanismo, sí, neo-otomanismo, la creación de un nuevo imperio otomano. Sí, en el 1918 cayó el Imperio Otomano. Erdogan quiere reconstruirlo, en algún aspecto con la política, en algún aspecto ayudando al terror, y en algún aspecto apoyando abiertamente la incursión militar en Siria. Sí. Es un punto clave y crítico en la cuestión.
A ver, esto lo vemos en el norte de Siria, lo ves en África, lo viste también en la guerra de Karabaj con el apoyo de Turquía, que sin el apoyo de Turquía no lo hubiese ganado. Digo, ese expansionismo neotomano está naturalmente en el gen de Erdogan. Bueno, Natalio, creo que hicimos un gran panorama de toda la situación. Te voy a convocar, si es posible, más adelante también para ir contando la actualidad y ojalá que se llegue a un acuerdo de paz. Yo sé que no es sencillo por todo lo que planteaste, pero bueno, el camino es ese, el diálogo. Gracias, disculpen mi desorden urbano, pero vivo en un lugar de refugio, dado que los hutis cada tanto nos visitan y por lo tanto tenemos que tener ciertas precauciones, y especialmente el día de hoy, que ha sido un día muy particular. Te mandamos un abrazo grande, también hablamos de los hutis en este programa. Gracias por tu tiempo y por tu claridad. Señoras y señores, llegamos al final de esta nota súper interesante para analizar, para saber una posición marcada y también lo que está sucediendo en la actualidad. Vamos a un corte y seguimos en Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Kaja Kallas, la participación de la Unión Europea en el Cáucaso Sur es importante en el contexto de la normalización de relaciones entre Azerbaiyán y Armenia. Ministros de Armenia y Uzbekistán destacaron la necesidad de aprovechar el potencial para desarrollar las relaciones comerciales y económicas. El debate sobre prisioneros armenios detenidos ilegalmente en Bakú en el Comité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. El primer ministro de Armenia envió telegramas de condolencias al líder espiritual y presidente de Irán por la explosión en el puerto. Gobierno prorroga por 2 meses el programa de asistencia social para desplazados forzosos de Nagorno-Karabaj. El gobierno aprobó el acuerdo de cooperación sobre migración entre Armenia y Kazajistán. Mikhail Kavelashvili, Armenia y Georgia mantienen una cooperación bilateral ejemplar en muchas áreas. Armenia celebra la iniciativa de Georgia para crear plataformas de cooperación Ereván, Tiflis, Bakú. El primer ministro de Armenia se reunió con el presidente de Estonia. El presidente de Irán espera que las diferencias entre Armenia y Azerbaiyán se resuelvan en el marco del derecho internacional. Una delegación de Karekin II viajó al Vaticano por la muerte del Papa Francisco. El presidente de Armenia asistió al funeral del Papa Francisco. Manuel Petrosyan gana el torneo internacional de ajedrez en India. El índice de actividad económica en Armenia aumentó un 4,1% en el primer trimestre de 2025. Y allí vemos las iglesias, los monasterios del siglo IX, el de Tatev, por ejemplo. El primer estado en reconocer al cristianismo como religión oficial. Armenia se transformó en cristiana en el año 301. El primer país en ser cristiano. Iglesias talladas en piedra, iglesias en lugares inauditos, en las puntas de las montañas, con esos atardeceres rojos, esas vistas increíbles. Ahora vamos, esa iglesia de 2 pisos, una arriba de la otra, en el cañón del Borodán. El legendario monte Ararat, de donde encalló el arca de Noé, bíblicamente. Y allí la llanura del Ararat, donde los primeros armenios se establecieron. Y así llegamos al final de Panorama 360. Todas las noticias del mundo aquí
en este programa que hablamos de eso, para que vos entiendas y sepas qué pasa en el mundo. Nos vemos la semana que viene aquí en UCL, Noticias de Latinoamérica para el Mundo. Chau.